Quisiera preguntarle si alguno de ustedes conoce la frase o el dicho que dice, toda batalla se gana antes de ser librada. Quizás alguno la ha escuchado, quizás no, pero este es un dicho de Sun Tzu, quien escribió el libro El arte de la guerra. Y él dice que el resultado de un conflicto o reto no se define en el momento de la batalla, sino mediante la planeación, la disciplina y la preparación previa. Hermanos, precisamente algo similar veremos en esta mañana, pero acá no vamos a ver una buena estrategia o un plan brillante que se le ocurrió a una persona o una preparación como los ejércitos que hoy tienen en día. Lo que sí veremos en esta mañana es cómo el pueblo de Dios se preparaba para la batalla. Hermanos, el pueblo que confía y espera en Dios se alegra con la certeza que Dios salvará a su rey. Y si Dios salva a su rey, salvará también a su pueblo. Por eso el título del sermón de esta mañana es una gran certeza de salvación. Ahora, este salmo fue escrito por el rey David, como lo indica ahí en el encabezado. Este es un salmo que en su contexto es de un pueblo que está a punto de salir a una guerra. No sabemos exactamente en qué parte de la historia del rey David sucedió esto, pero lo que sí podemos ver en estos pasajes es que el pueblo de Dios estaba en medio de un conflicto. Tanto el pueblo como el rey buscaban la ayuda, buscaban el favor de Dios con una gran certeza que Dios los salvaría. Y lo primero que vamos a ver en el punto 1 es un pueblo que ora a Dios. Hermanos, podemos ver en la Escritura que aquellos hombres o mujeres que confiaban en Dios y esperaban la salvación que venía de Él, un distintivo que muestra la esperanza en Dios es la oración. La oración en busca del favor de Dios. La oración en busca de la ayuda de Dios. Y eso también lo podemos ver en este primer versículo que comienza de esta manera. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Noten que empieza el versículo con una oración en tercera persona, pidiendo el favor de alguien, pidiendo que ese alguien sea oído. Y la petición es que Jehová oiga su oración en el día del conflicto, o también puede traducirse en el día de la angustia, o en el día de calamidad, o en el día de tribulación. Esta es una oración en la que se busca una respuesta favorable de parte de Dios. Sigue el versículo 1, dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Esta frase del nombre de Dios de Jacob trae a la memoria el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Dios prometió proteger a su pueblo, como lo dice en Génesis 35:3. Miren lo que dice Jacob a su familia. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar, ¿a quién? Al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Recuerden que Jacob había experimentado la cercanía de Dios. Podemos ver en Jacob un hombre que también pasó por distintos conflictos.
pero él confiaba en su Dios, confiaba en el Dios de sus padres. Y así como Dios había respondido la oración de Jacob, ellos que clamaban, este pueblo que oraba a Dios, también oraban con la misma certeza que el Dios de Jacob respondería su llamado. Su llamado para que el rey, en este caso, sea defendido. Esa palabra tiene la idea de ser colocado en lo alto, como sobre una roca. Miren cómo el pueblo pide el favor, ese favor que solo puede venir de Dios para su rey. No solo que lo oiga, sino que también lo defienda, lo ayude, lo sostenga. Estas son peticiones a favor del rey, para que Dios prontamente pueda enviarle ayuda para poder salir a la guerra. Y noten que a lo largo de la historia del rey David, él pudo librar muchas batallas. Pueden haber guerras, pero él reconocía que en todas estas batallas Dios le había ayudado. Entonces, estos claman una vez más para que Dios obre a favor de su rey. Versículo 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esa ayuda vendría desde el santuario, que era el tabernáculo donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios manifestaba su gloria y donde también el pueblo tenía comunión con él. El pueblo de Dios podía tener comunión con él en su santuario o su tabernáculo, donde el pueblo de Dios lo adoraba por medio de sacrificios. Por medio de sacrificios el pueblo adoraba a Dios. Miren cómo en el versículo 3 sigue diciendo, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. No solo el pueblo y los sacerdotes presentaban sacrificio a Dios, sino también el rey. El rey también debía presentar sacrificios. Estos sacrificios y holocaustos eran para buscar el favor de Dios para ir a la guerra. Que Dios defienda a su pueblo. Esta era una práctica habitual en Israel. Ustedes también lo pueden ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9. Ustedes pueden ver que esta era una práctica, era algo que ellos hacían antes de ir a la batalla. Esto era un acto de devoción y sumisión a Dios. Fíjense en cómo en el versículo 9 al 10, Samuel sacrificó un cordero, clamó a Jehová y Dios lo oyó. Y el Señor derrotó a los filisteos. En este salmo ellos también esperaban que Dios acepte el holocausto de su rey, donde la sangre del animal debía ser derramada en el altar y la carne consumida por el fuego. La aceptación del sacrificio, escuchen, garantizaba el favor de Dios, la ayuda, la protección para ir a la batalla, y no solo para el rey, sino también para el pueblo. Ese pueblo que oraba a favor de su rey. Y no cualquier sacrificio era aceptable a Dios. No cualquier sacrificio. Por eso podemos ver en estos versículos que el pueblo pide que Dios pueda aceptar este sacrificio. Pero noten el versículo 1 al 3, el salmo empieza y termina al final con una oración por el rey en el versículo 9.
Esto ustedes lo pueden ver ahí, del versículo 1 al 3, hay oración. En el versículo 9 podemos ver la misma oración. Salva Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. Pero si observamos el versículo 9, tanto David como el pueblo juntos clamaban para que el rey, que acá al finalizar el salmo es Dios. Ahí en el versículo 9 el rey es Dios. Ellos esperaban que Él les dé salvación cuando, el día que invoquen su nombre. Esa palabra salvación también es sinónimo de victoria. Dios es quien podría darles victoria sobre sus enemigos. Tanto el pueblo como el rey David tenían esta certeza de que Dios oía, de que Dios oye, de que Dios escucha la oración de su pueblo. El Dios del pacto enviaría salvación a su pueblo con su presencia. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ellos experimentaron la presencia de Dios en medio de las batallas. Por eso ellos dependían totalmente de la ayuda de Dios como protector, como ayudador y como quien los sustentaba en el medio de las batallas. Dios sustenta a los suyos y eso es una gran certeza de salvación. Y veremos en el segundo punto, con una expectativa alegre. Con una expectativa alegre. Ese es el segundo punto. Así como vimos en el primer punto las peticiones del pueblo de Dios para su rey, en este versículo 4 continúa esa petición para que Dios sea favorable a su rey. Versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El deseo del corazón del rey David era la victoria para su pueblo. Que el Señor los defienda en medio del conflicto. Que Dios actúe a favor de ellos. Que sea Dios quien derrote a sus enemigos y le dé éxito en todos sus planes o consejos. Así como el rey mismo también recibía consejos para ir a la batalla, era importante en este caso recibir el consejo de Dios. La prosperidad en medio de la guerra para el rey David dependía de la presencia y del favor de Dios para con su pueblo. Pero ahora miremos la actitud del pueblo en medio del conflicto. Ellos tenían una expectativa alegre. Ellos tenían la confianza anticipada, es estar expectante a lo que va a suceder. Dice que Dios mostrará su presencia y su favor dándole la victoria al rey. Con esa expectativa ellos oraban a Dios, con esa expectativa ellos tenían la certeza de que Dios le daría victoria. Miren cómo dice el versículo 5 en la versión NTV. En el versículo 5 en NTV dice que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Fíjense en cómo el pueblo se regocijará. ¿Cuándo? Cuando Dios responda al ver la salvación de su rey.
Notemos que el rey saldría en el nombre de Dios. Y este mismo pueblo promete lealtad al rey, afirmando su confianza en el Señor. Esa palabra nos alegraremos tiene la idea de cantar, de gritar, de gozo. Y esta misma palabra está en Isaías 12:6. En Biblia de las Américas dice, clama y grita de júbilo, habitante de Sión. ¿Por qué? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ellos celebrarían el día que Dios le dé la victoria al rey sobre sus enemigos. Ellos levantarían bandera de victoria y eso es una expresión de confianza. Y esto es similar también para nosotros. Un país que somos muy futboleros, nosotros podemos entender esta frase. Imaginémonos, si casi toda, digo porque no a todos les gusta el fútbol, pero si casi toda una nación gritaba de alegría, salían por las calles con banderas, con gritos, orgullosos por haber ganado un partido de fútbol. ¿Cuánto más este pueblo a cual Dios anteriormente ya los había librado de sus enemigos y ellos clamaban para que Dios una vez más los salvara? Ellos gritarían, cantarían de alegría, porque la victoria vendría de Dios. Dios los salvaría de sus enemigos, pero la confianza de este pueblo no radicaba en ellos. No radicaba en ellos mismos, no radicaba en su propio rey, sino en que el Señor pelearía por ellos. Miren cómo el salmista reflexiona también sobre las guerras en Medio Oriente. Versículo 7. El versículo 7 dice, estos confían en carro y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Miremos que las demás naciones confiaban en su poderío, confiaban en sus carros, confiaban en sus caballos, que para aquel tiempo, como para nosotros, podrían ser los tanques. Nosotros cuando vemos un ejército lleno de tanques, podemos ver, wow, cuánto poder. O cómo las naciones exhiben aquellas armas de guerra. En aquel tiempo tener caballos, tener carro, le daba la seguridad a las naciones, los reyes, de que su victoria, poder y control sobre otras naciones vendrían de su fortaleza en sus carros y caballos. Pero en contraste, vemos este gran contraste que hace el salmista, que para Israel no fue así. Para el pueblo de Dios esto no era así. ¿Por qué? Porque Dios estableció en Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, Dios le da instrucciones a los reyes. Dios le da instrucciones para que los reyes, los que gobernarían a Israel, ellos debían ser diferentes a las demás naciones. A ellos se les prohibió adquirir un gran número de carros y caballos. ¿Para qué? Para que no confiaran en sus propias capacidades. Pero hay algo que sí Dios exigió de aquellos que estarían en la posición de rey. Dios exigió a estos reyes que debían, aquellos que iban a tomar la posición de rey en el pueblo de Israel, que debían de temer al Señor.
Ellos debían de temer al Señor y no confiar en sus propias capacidades. Por eso el pueblo de Dios confía, proclama en nombre de su Dios. En lugar de la cantidad de carros y caballos, estos dos versículos nos indican que el Señor es la fuente de poder. Él es aquel que protege a su pueblo. Su nombre es poderoso sobre toda la tierra, poderoso sobre todos los cielos. Él es soberano sobre todas las naciones. El Salmo 17:7 también en NTV dice, el salmista dice, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Constantemente nosotros podemos ver en los salmos cómo el justo busca el refugio en su Dios, cómo busca la ayuda, la protección en su Dios. Hermanos, este pueblo estaba en medio de un conflicto y ellos buscaron el favor de Dios. Ellos buscaron la ayuda de Dios. Ellos tenían una gran necesidad y ellos suplicaron en medio de la angustia y clamaron por la intervención divina. Y Dios respondería salvando a su pueblo. Y este es un patrón que nosotros podemos ver que se repite a lo largo de la Escritura. La razón por la cual Dios permite que su pueblo sea afligido, escuche bien, Dios permite que su pueblo sea afligido, es para que su pueblo experimente el poder y la bondad de Dios. Él es poderoso para librar a su pueblo. Él es poderoso para venir en la ayuda, en la protección de su pueblo. Y a través de esta circunstancia, ¿qué hace Dios? Dios muestra su carácter. Dios muestra su gloria para con los suyos. Nosotros podemos ver que también cuando Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, cuando Él escuchó a su pueblo en aflicción, Dios los rescató con gran poder. Dios le dio libertad con mano poderosa. Podemos ver a Dios desplegando todo su poder y su gloria constantemente a lo largo de la historia, librando a su pueblo una vez tras otra. Y es con esa confianza que el pueblo clama, y no solo clama, sino que también espera ese día con alegría. Espera que ese día sea un día de regocijo. Hermanos, este pueblo se alegrará con la certeza de que Dios los salvará, porque Dios oye a su ungido. Este es el tercer punto, porque Dios oye a su ungido. Observemos que el salmista llega a una conclusión en su reflexión. Vimos en los primeros versículos al pueblo orando por su rey. Vimos también en los últimos versículos al pueblo clamando por su rey. Pero ahora vamos a ver en este versículo 6 que el salmista, que David llega a una conclusión en su reflexión. Pero si notaron cómo se desarrolla todo el salmo, el énfasis del pasaje está en este versículo 6. Ya vimos en el punto número 1 que el pueblo clamó a Dios para que Dios salve a su rey. En el punto 2 vimos que el pueblo espera la respuesta de Dios con una expectativa alegre.
Pero ¿qué dice el rey a todo esto? ¿A qué conclusión él llega? Versículo 6. Él dice, conozco, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Esto es lo que el rey declara. Ahora conozco. Esa palabra conocer significa saber por observación y reflexión. ¿Qué cosa? David llegó a esta convicción. Ahora sé. ¿Qué cosa? Que Dios lo oirá, que Dios lo salvaría, que Dios le daría la victoria sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque él era el ungido de Dios. Dios lo apartó, Dios lo escogió, Dios lo ungió y lo puso en la posición de rey sobre su pueblo Israel. Y si Dios le había puesto para gobernar a su pueblo, Dios vendría con victoria. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso. Él había hecho un pacto con David. Entonces, podemos ver en las Escrituras también que cada vez que David estaba a punto de salir a la batalla, consultaba a Dios si él le daría la victoria. No era que él salía, bueno, hay que ir a la guerra, vamos, preparemos todas las armas, preparemos la mejor estrategia porque vamos a ganar la guerra. Lo que primero él hacía era consultar al Señor. Él no era como nosotros podemos decir ahora que, se mandó así nomás, sino que él salía con esa certeza de que si Dios le daba la victoria, él iba. Y esto lo podemos ver en la vida de David. Él esperaba que Dios lo favoreciera y lo defienda. En esta batalla podemos ver que este salmo es una invitación a tener la certeza de que Dios salvará a su rey. Recuerden que estos salmos eran para que el pueblo adorara a Dios, para que el pueblo cantara a su Dios. Y si Dios salva a su rey, entonces también salvará a su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo en respuesta? Su pueblo canta, grita, se regocija con la esperanza de que Dios enviaría su salvación. Ahora noten que todo este salmo nos está apuntando de una manera simbólica. A lo largo de todo este pasaje podemos ver al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ver a Cristo en este salmo y que este es catalogado como uno de los salmos mesiánicos. Cristo Jesús es el ungido de Jehová. Él oró por los suyos. Oró para que su pueblo tenga salvación. Pero también Cristo Jesús es el tabernáculo y el templo que habita en medio de su iglesia. Eso nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero miren el versículo 3. ¿Qué tenía que hacer antes de salir a la batalla el rey? ¿Qué tenía que presentar? El rey debía de ofrecer la ofrenda y holocaustos. Fíjense en versículo 3. Haga memoria de
todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Él es el holocausto que fue aceptado una vez y para siempre. Cuando Él fue a morir a la cruz, como lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 24, mire cómo Jesús se ofreció como un sacrificio vivo. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos y hermanas, recuerden que el pecado nos separaba de Dios y que había que presentar un sacrificio para tener comunión con Dios. Pero para poder tener comunión con Dios, el sacrificio debía de ser aceptado. Pero Cristo, una vez y para siempre, su sacrificio fue aceptado por Dios. Hermanos, esto nos asegura de que el pueblo de Dios ya no debe hacer ningún sacrificio más. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos asegura el final del mal para nosotros, ¿sí? Y una gran certeza de salvación o victoria en todas nuestras batallas. No solo somos salvos del infierno, sino también de todos nuestros enemigos. Hoy no tenemos enemigos físicos, hoy no tenemos que prepararnos para ir a una guerra, pero la Escritura sí nos enseña que tenemos una guerra. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y que nuestra lucha no se pelea con la capacidad humana, no se pelea con nuestras buenas estrategias, sino que confiando solamente en la obra de Dios. Hermanos, todos nuestros enemigos, Satanás, el pecado, la muerte, han sido derrotados. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo Jesús fue a la cruz a morir por cada uno de nuestros pecados. Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas tus batallas, hermano o hermana, podés tener esta certeza de salvación. Salvación contra el pecado en medio de una batalla, también puede ser en una batalla contra la angustia, contra los problemas. Dios será tu ayudador. Dios será tu protección por la obra de Cristo a tu favor. Pero ¿qué de aquellos que todavía no han puesto su confianza en Dios? ¿Qué de aquellos que todavía no han confiado en la obra de Cristo?
¿Qué de aquellos que continúan confiando en su propia capacidad? ¿Qué de aquellos que confían en sus propias estrategias para vivir en este mundo sin Dios, sin su palabra? ¿Qué de aquellos que confían en sus propias fuerzas? ¿Qué de aquellos que todavía piensan de que, bueno, debo de seguir viviendo mi vida como yo quiero? ¿En quién estás confiando? Como lo vemos en este salmo, hay dos grupos de personas y lo podemos ver a lo largo de los salmos. Aquellos que confían en Dios como Salvador y Señor o aquellos que son enemigos de Dios. ¿De qué lado estás? Y para poder reflexionar en esto, debes de meditar. Si estás confiando en tu propia estrategia, estás confiando en vos mismo. Si pensás que vas a ser fuerte en medio de un mundo que vive rechazando a Dios, estás perdido. ¿Serás parte de ese grupo que van a caer? ¿O serás parte de ese grupo que espera con confianza y alegría la salvación de su Dios? ¿De qué lado estás? Por eso hoy, si tu confianza está puesta en vos mismo, Dios te llama hoy al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento para que pongas la confianza en Cristo. Para que haya salvación en tu vida, Dios te llama en esta mañana a que tengas una gran certeza de salvación. Y solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Porque su palabra es viva y eficaz. Por tus propios méritos, por tus propias estrategias, no podrás salvarte. Si no hay algo que sí te espera, una condenación eterna en el infierno. Pero Dios hoy te llama a que pueda confiar en Cristo como Salvador y Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos hacernos parte de este salmo? Hermanos, podemos ver en todo este pasaje que el pueblo de Dios tiene una gran certeza de salvación. ¿Por qué? Porque su rey saldrá vencedor. Por eso, hermano, debemos entender que el día del conflicto vendrá. Vendrá. Cuando nosotros venimos a la fe en Cristo, venimos sin conocer nada de Dios, sin saber nada de Dios, pero a medida que nosotros vamos leyendo la Escritura sí promete que Dios estará con nosotros. No promete que no nos pasará nada, sino que vendrán aflicciones, vendrán pruebas y Dios estará con nosotros en ese día, en el día del conflicto. Y ese día debemos de entender, debemos de conocer y llegar a esa certeza que David tenía. Pero miren el Salmo 34, 19. Salmo 34, 19 dice, ¿muchas qué? Muchas son las aflicciones del justo. No dice serán algunas, por ahí te va a pasar alguna, y después durante otro tiempo otra, y capaz que 2 o 3 veces en tu vida de fe vas a tener aflicción. La misma Escritura nos enseña que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová.
Hermano, hermana, tenés que tener esta certeza a la que llegó David. Ahora sé que el Señor me sostendrá. Ahora sé que el Señor me protegerá. Ahora sé que mi Dios me librará en el día del conflicto. Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por aflicción y Dios estará ahí. Pero ¿cuándo lo vas a experimentar? Cuando pases por esa prueba. Es la única manera donde nosotros podemos ver también que cuando leemos las Escrituras, todos aquellos que experimentaron el gran poder de Dios en sus vidas fue cuando pasaron por medio de tribulaciones, por medio de conflictos. Dios mostró su gloria, mostró su poder a su pueblo en medio de muchas aflicciones. Lo segundo que podemos ver es que esta certeza de salvación te debe llevar a estar expectante a lo que Dios hará en ese día, en el cual Dios te ha librado. ¿Han pasado por aflicciones? ¿Han pasado por conflictos? Hermanos, y esto es precioso porque podemos recordar que Dios nos sostuvo. Hermano, hermana, si hoy estás desanimado, recordá cuántas veces el Señor te ha sostenido. Cuántas veces el Señor en medio de angustia te ha levantado. Cuántas veces el Señor movió a otros hermanos para que oren por vos. Jehová te oiga en el día del conflicto. Y hermano, esto es precioso porque cuando uno ve el Salmo, está hablando de un pueblo. Está hablando de un pueblo que disfrutaba de la presencia de Dios y confiaba en Él. Debes llegar a esta certeza de salvación. Debes de regocijarte en que Dios es poderoso para salvar y que solo Él puede llevarte a esta confianza. Solo Dios puede hacerlo. Pero es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones podamos experimentar que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha fortalecido y que Dios seguirá obrando en medio de aquellas dificultades. Lo tercero que podemos ver, hermanos, nosotros no somos capaces. Quizás estás pensando en que tenés buenas estrategias. Quizás estás pensando que alguna área de tu vida la podés manejar solo. Pero realmente tienen que confiar en la persona de Cristo. Lo tercero que podemos ver es que el ungido de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es quien intercede por ustedes. Jesús es ese gran intercesor que está intercediendo por vos. Cristo oró por sus discípulos, no para que Dios lo quite del mundo ni los libre de sus aflicciones, sino para que los guarde del mal. El Señor Jesús oró por sus discípulos para que el Padre los guarde del mal. Hermanos, podemos tener también una gran certeza de salvación, que saldrás victorioso solo porque Jesús es tu Salvador y tu libertador. Hermanos, tendremos que pasar
por muchos conflictos, pero como comenzamos al principio, toda batalla es ganada antes de ser librada. Y nosotros podemos llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque tenemos un gran Dios y Salvador, y es Jesús. Y es Él quien ha vencido. Es Él quien ha salido victorioso. Entonces, si Él salió victorioso, ¿qué de su pueblo? ¿Qué de su iglesia? Hermanos, podemos tener esta certeza de que nuestro Rey ha vencido y podemos salir victoriosos en medio de conflictos. Este es un gran salmo que nos invita a poder confiar, a poder tener una certeza, con una expectante alegría de que Dios obrará a nuestro favor. Hermanos, si estás poniendo la mirada en otra cosa que no sea el Señor, podés venir en arrepentimiento y fe, y Dios perdonará tu pecado. Por eso debes reflexionar en esta mañana en quién estás confiando. ¿En quién estás confiando? Pero que puedan llegar a esta certeza a la cual tuvo David. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, hoy lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Hermanos, Dios enviará salvación para nuestras almas. Esperamos un día y que podamos esperar ese día con gran expectativa, donde disfrutaremos plenamente de la presencia de Dios, donde ya no tendremos enemigos. Pero mientras estemos en esta tierra, vivamos expectante de que nuestro Rey y Salvador ya ha vencido.